Bueno, vamos a continuar con el tema de levas. En esta primera parte del tema de levas, pues vamos a hacer la introducción para conocer los diferentes tipos de levas, los diferentes tipos de seguidores y dar a conocer diferentes generalidades. Inicialmente, pues veamos que las levas, podemos decir que las levas cumplen como tal la función de generar una transformación de movimiento. Transformaciones de movimiento que pueden ser circulares a lineal alternativo, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de un motor a combustión interna. Y también observamos que ese movimiento se logra, como vemos aquí en la presentación, gracias a un contacto directo. Y ese contacto directo, en este caso de las levas, es por medio de un par superior. Entonces, recordamos que ese par superior hace referencia a que tenemos un contacto puntual. Entonces, podemos ver que esta puede ser una parte de mi leva y acá podemos decir que tenemos un seguidor. Y en este punto de acá tenemos un par cinemático y ese par cinemático sabemos que es un par de contacto y es un par superior. Para garantizar que tengamos ese contacto íntimo o ese contacto directo que vemos acá, tenemos que también pues a pensar como tal de tener otro par cinemático, pero sería un par cinemático clasificado por cierre y sería un cierre de fuerza. Y cuando hablamos de un cierre de fuerza, pues ese cierre de fuerza podría ser un resorte. Entonces, ¿qué pasa? Ese resorte es el que me va a permitir o el que me va a ayudar a garantizar el contacto directo o el contacto íntimo entre la leva y el seguidor. Miren que vemos que de por sí la leva es un elemento mecánico, como lo vemos acá. Y ese elemento mecánico pues va a producir esa transformación del movimiento circular a lineal alternativo gracias a ese contacto directo a ese par superior y lograr ese par superior por medio de un cierre de fuerza, en este caso un resorte. Entonces fíjense que, como vemos aquí en la foto, tenemos pues un árbol acá de levas y en esos árboles de levas pues identificamos en sí esto que estoy acá encerrando, ¿sí? O que vemos acá o que lo vemos por acá. Esto es como tal la superficie de la leva. Vemos que la superficie de la leva pues tiene una superficie irregular, un perfil como tal irregular y ese perfil irregular pues lo podemos encontrar en función de unos requerimientos específicos de movimiento del seguidor. Entonces, miremos que cuando estamos hablando de ese par cinemático pues tenemos dos movimientos que están en contacto, están en contacto y que tienen movimiento relativo. ¿Qué elementos tenemos acá? Entonces tenemos parte de él, pues va a ser como tal la leva y parte de él va a ser el seguidor, ¿correcto? Los componentes. Entonces, les comentaba que esta superficie que está acá, que es de la leva, pues la podemos calcular en función de los requerimientos que tengamos en nuestro diseño de elevación como tal del seguidor. Adicional a eso, pues miren que hay unas ventajas como tal del uso. Me dice que son sencillas, pues digamos que sencillas pues hace referencia como tal a que yo puedo tener este árbol de levas y este árbol de levas pues como ve aquí, si ven que aquí viene como un eje principal y acá viene la leva, pero vemos que no tiene ningún tipo de conexión entre ellos, pues quiere decir que lo que se hizo fue coger digamos que nosotros tenemos acá por ejemplo digamos que un acero con un diámetro determinado. Entonces, ese acero con ese diámetro determinado, lo que hacemos nosotros es mecanizarlo y cuando lo mecanizamos, pues vamos a obtener como tal pues las formas que estamos viendo acá. Utilizamos un torno y ese torno nos permite como tal mecanizar y darle la forma a este material inicial a través de la remoción controlada de movimiento. Pocos costosos, pues digamos que si lo obtenemos como tal por maquinado, pues decimos que respecto a la fabricación pues no sería tan costoso porque solamente necesitamos el material inicial y pues como tal el torno para hacer la operación, ¿sí? Respecto a que tiene pocas piezas móviles, pues básicamente solamente el punto de contacto que vamos a tener pues va a ser aquí este par superior entre el seguidor y la leva. Ocupa un espacio reducido, ¿sí? Ese espacio reducido pues como lo vemos en el carro, en un motor a combustión interna pues
observamos que el espacio que utilizan las levas pues es mínimo, ¿no? Es mínimo y como tal, ¿y por qué es mínimo? Pues depende básicamente del perfil de esa leva que me garantice un movimiento de un elemento que esté conectado a ellas. Facilidad de diseño de cualquier movimiento del seguidor. Entonces, como les decía anteriormente, pues partiendo de unos requerimientos de elevación del seguidor, yo puedo obtener como tal el perfil de mi leva. Acá observamos algunos, permítanme un momento. Me vuelvo aquí a flecha. Entonces vamos a ver pues un movimiento característico de una leva. Fíjense que este elemento naranja que observamos acá es lo que se conoce como el seguidor. Y observemos que el seguidor en función del perfil de la leva pues va a variar como tal su elevación. ¿Correcto? Entonces esta elevación que vamos teniendo acá, ¿cierto? Esa elevación es en función del perfil de la leva. Aquí observamos pues nuestra leva girando. Démosle pause por acá. Y miren que todo esto que vemos acá es nuestra leva. Y todo esto se conoce como tal como el perfil de la leva. A medida que ella va rotando, pues vamos observando que la elevación del seguidor va cambiando. Y aquí observamos como tal, más adelante lo vamos a ver, una curva de desplazamiento de este tipo de levas. En este otro video observamos lo mismo, solamente que aquí tenemos una variable y esa variable ¿cuál es? Pues que en vez de tener aquí un seguidor de esta forma, ya vamos a ver cómo se llama, si lo ven, un seguidor de esta forma, aquí tenemos otro seguidor y ese seguidor que estamos viendo ahí, pues miren que es un seguidor plano, es un seguidor plano. ¿Listo? Pero acá igual tenemos nuestro perfil de la leva, nuestro seguidor y en función del giro o la rotación de la leva, pues el seguidor está cambiando su elevación. Y acá vemos nuestra curva de desplazamiento. En este otro caso vemos que aquí lo que estamos cambiando es el seguidor, la forma del seguidor. Aquí veíamos que tenemos uno plano, aquí tenemos como uno de punta y aquí tenemos uno de rodillo. Si observamos acá el video, pues vemos que tenemos un contacto íntimo entre el perfil de la leva y el seguidor. Y ese contacto íntimo es en función de un cierre de fuerza que me permite que tengamos ese par cinemático superior. Y acá, pues otra vez observamos nuestra curva de desplazamiento. ¿Y curva de desplazamiento, pues de quién? Curva de desplazamiento del seguidor. Otras características importantes a tener en cuenta en estos sistemas de levas es esto que se acá con esfuerzos de contacto. Normalmente en estos puntos, si vemos aquí el punto que estoy acá trazando, ese punto lo podemos llamar como un punto de contacto o un esfuerzo de Hertz. ¿Sí? Un esfuerzo de Hertz. Y vemos que en función del tipo de seguidor, si tenemos como tal este seguidor de acá o tenemos este seguidor de acá, pues podemos decir que el área va a disminuir, ¿no? Si el área disminuye, observamos que el esfuerzo aumenta. Además que los esfuerzos en estos casos que sean como esfuerzos de Hertz, pero un esfuerzo dinámico como tal, pues es más crítico como tal respecto a la resistencia de los materiales. También observamos que como que hay un contacto íntimo entre estos dos elementos, también podemos tener en cuenta la fuerza que está ejerciendo el seguidor sobre la superficie de la leva
y en función de que tengamos un agente adicional, pues para evitar como tal que tengamos un contacto íntimo entre metal-metal, digamos que tengamos algún lubricante. Ese lubricante pues me va a ayudar como tal a que el perfil de la leva no tenga desgastes severos, que pueden ser ya dependiendo del caso, ¿no? Los desgastes abrasivos o en algún caso complicado pues desgastes eh, adhesivos o abrasivos. ¿Sí? Entonces por eso que acá me dicen en segunda opción que pueden presentar como tal desgaste fácilmente. Me dicen que las levas pueden ser ajustadas fácilmente, y cuando digo que las levas pueden ser ajustadas fácilmente, pues quiere decir que este perfil que vemos acá es ajustado en función del movimiento del seguidor. Entonces yo puedo cambiar o combinar las variables, puedo cambiar el tiempo como tal. Yo puedo decir que necesito que durante 5 segundos este seguidor esté en una elevación determinada, y en función de ello pues yo puedo cambiar o modificar como tal el perfil de mi leva. Además que todos esos cálculos y esta curva de desplazamiento yo la puedo programar y solamente le puedo cambiar los parámetros iniciales de entrada y me va a cambiar como tal el perfil de mi leva. Son fáciles de reemplazar, ¿sí? Y como les comentaba ahorita, esta última parte pues hace referencia al tiempo, pues que también yo puedo cambiar el tiempo en el cual pues necesito que este seguidor esté en cierta posición respecto a la elevación, y lo puedo hacer fácilmente. Si vemos aquí este video que está acá, este video, como vemos acá, es un árbol de levas de un motor de un nuevo diseño de Citroën, y estamos observando acá como tal, permítanme ver si puedo colocar aquí en bucle el video. Vemos que aquí tenemos la geometría de la leva, tenemos aquí nuestro seguidor, y este seguidor está unido como tal a las válvulas, ya sea válvula de admisión o válvula de escape. Observamos también que para que tengamos este par superior o ese contacto íntimo, aquí en la parte inferior vemos el cierre de fuerza, tenemos ese elemento elástico que cumple la función de garantizar el contacto íntimo entre los elementos. Bueno, haciendo esa pequeña introducción, podemos continuar observando la clasificación general de las levas. En esa clasificación general de las levas vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primer tipo de leva, que es la que estamos viendo ahorita, pues vemos inicialmente, recuerden, nuestra leva, nuestro perfil de nuestra leva acompañado a mi seguidor. Siempre vamos a tener una entrada que va a ser el ángulo de la leva, y vamos a tener una salida que va a ser como tal el desplazamiento de la leva. Después vamos a observar este otro tipo de leva. Pues recordemos que tenemos entrada, tenemos salida. Esta es la llamada leva de placa o leva de disco o leva radial, se conoce normalmente. Tenemos este otro tipo de leva en la cual observamos que este sería el que estoy señalando acá, sería mi perfil de la leva. Ese perfil de la leva, como vemos aquí, modificación acá como tal de la altura, pues va a variar, y como tenemos un contacto íntimo acá con el seguidor, pues va a variar la altura. Esta sería como tal la leva de cuña. La otra leva que podemos encontrar es la leva cilíndrica o de tambor, sería esta leva cilíndrica o de tambor. Observamos como tal que tenemos la entrada sería el giro como tal de la leva, y la salida va a ser el movimiento oscilatorio que tenemos aquí del seguidor. En este caso pues vemos que nuestra leva tiene una ranura, y esa ranura pues va a ser seguida como tal por este elemento y va a ir variando como tal su movimiento alternativo.
Este otro caso, que es la leva lateral o la leva de cara, pues vemos que nuestra entrada es el giro como tal de la leva. Y esta leva pues tiene un cambio como tal en la superficie superior de la leva, tiene un cambio en altura, y ese cambio en altura pues va a hacer que la salida pues vaya a variar, o sea, va a variar como tal, este Y va a ir variando en función del giro de nuestra leva de cara o leva lateral. Observamos entonces que esta leva de acá, según como estamos observando, la podríamos llamar como la clasificación A, que sería una leva radial. Esta de acá observamos, según lo que vimos ahorita, que podría ser una leva de cara o una leva lateral. Si lo vemos acá, leva de cara o leva lateral. Este caso de acá también estamos observando que sería una leva, en el caso que sea el caso C, sería una leva cilíndrica o de tambor, ¿sí? Tenemos nuestro giro de nuestra leva, tenemos la ranura y en función de la forma de la ranura pues se va a ir moviendo como tal nuestro seguidor, en este caso pues un seguidor axial. En este caso observamos en lo que hablamos acá, es este caso de acá en el cual vemos que si cambia el movimiento en esta dirección de nuestra leva, pues va a ir cambiando la salida que vamos a tener de nuestro seguidor. Este caso lo clasificamos como el B, que sería una leva de cuña. Miren que ya habíamos tocado este tema. Habíamos tocado el tema y habíamos dicho, mire, para que yo mantenga ese par superior, ese contacto íntimo entre estos dos eslabones, tengo que acompañarlo de un cierre de fuerza. Y ese cierre de fuerza, que es el que vemos acá, force close, es da como tal por el resorte. Ese resorte me garantiza que tengamos el contacto íntimo en nuestro mecanismo. Y otro caso que podemos encontrar es que el contacto como tal del seguidor respecto a la leva sea en función como tal de la forma. Aquí vemos que ese contacto íntimo que hay en estas levas pues es en función de la forma que tiene nuestro seguidor. Entonces en función de esta forma y esta geometría del seguidor pues vamos a garantizar que tengamos un contacto íntimo entre la leva y el seguidor. Ya vimos la clasificación de las levas, ahora miremos cómo podemos clasificar en sí los seguidores, ¿sí? Miren que en este caso, que es el primero, pues decíamos que, pues miren, esto de acá es una leva, esa leva de acá, que sería, podemos decir que sería una leva radial, como lo vemos, puede ser una leva radial. Esa leva radial, mire que está modificando la altura o la elevación del seguidor. Pero miremos qué tipo de seguidor tenemos acá. Acá tenemos el caso A, que es un seguidor de cuña. Pero miremos dos cosas importantes. En el caso A me está diciendo, mire, seguidor excéntrico con cuña alternativo. ¿Qué quiere decir excéntrico? Aquí tenemos, digamos que podemos trazar acá unas líneas punteadas, me acordan, así que un poquito torcido, y la distancia que hay entre el eje de giro de la leva y el punto de contacto del seguidor se conoce como la distancia E, que es la distancia de excentricidad. En este caso vemos que el contacto nos está dando directamente sobre la línea de giro. Entonces en este caso yo puedo decir que es una leva con seguidor, perdón, una leva radial con un seguidor excéntrico tipo cuña y alternativo, pues que tenemos un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros encontramos, voy a dejarlo sobre este, si nosotros encontramos que nuestro seguidor, digamos que acá tenemos un seguidor, y este seguidor tiene su punto de contacto en línea del eje de giro de la leva, vamos a decir que es una leva radial con seguidor, pero no es excéntrico, sino con seguidor en línea de cuña alternativo. ¿Sí me va a entender? En el caso B, encontramos el seguidor de cara plana, que lo veíamos en algún video, ¿sí? Tenemos nuestra leva radial, pero acompañado como tal en el cambio de elevación de nuestro seguidor, que en este caso vemos que es una placa, ¿sí? Una cara plana con un movimiento alternativo. En el caso C vemos también que es una leva radial con un seguidor de rodillo de tipo oscilante. Aquí está oscilando, entonces fíjense que
en función del movimiento que tenemos en nuestra leva, este seguidor va a generar una oscilación. Aquí digamos que la diferencia que vemos entre este y este es que tenemos un seguidor es de rodillo. Yo también puedo tener aquí un seguidor excéntrico en línea que puede ser de rodillo. Aquí tenemos un oscilante de rodillo y el último sería un seguidor oscilante también, pero de zapata curva, ¿sí? Entonces vemos que en función del giro de nuestra leva radial, pues va cambiando el ángulo que puede tener este seguidor oscilante. Lo que vemos en cada uno de estos casos es, digamos que, los diferentes tipos de seguidores. Entonces tenemos un seguidor de cuña, un seguidor de cara plana, un seguidor de rodillo o un seguidor de zapata, que pueden que sean excéntricos, que pueden que sean en línea o que puede que sean oscilantes. Podemos encontrar cualquiera de estas configuraciones en los diferentes tipos de mecanismos. Entonces miren que este caso de acá, ¿sí? Nos está, que ya lo habíamos visto que es en función de la forma de nuestro seguidor, nos dice, mire, tenemos una subclasificación de los seguidores. Me dice que la subclasificación se da por el tipo de movimiento de salida que ofrece el seguidor. De esta forma se tienen dos subclasificaciones, que son uno reciprocante y oscilante. Fíjense que en todos estos casos, pues vemos que, mire, oscilante, oscilante. Pero miremos que nos dice como tal el reciprocante. Entonces en este caso A, en la gráfica izquierda, me dice que tenemos una leva de anchura constante y cara plana con movimiento tipo reciprocante o alternativo. Fíjense que acá nos están diciendo cara plana, pero miren cómo está diciendo que nos hacen alusión como tal a la cara plana, es en sí a el seguidor, que en este caso este es el seguidor, ¿sí? Y fíjense que en función de la rotación de la leva va a ir cambiando o se va a ir modificando esta Y, o como tal va a ir cambiando la elevación de nuestro seguidor. Entonces él va girando, entonces este seguidor puede bajar, puede subir, puede bajar. Entonces como tenemos esta configuración de leva, fíjense que a medida que va rotando, sube, baja, es alternativo, y por tener ese movimiento alternativo, pues se conoce como reciprocante. En el caso B, pues también vemos que es oscilante, ¿sí? Y decimos que era un par por forma, como lo veíamos anteriormente. Aquí vemos unas levas conjugadas con un seguidor oscilante de rodillo. Aquí tenemos oscilante de rodillo y vemos, o lo que decíamos en ese caso, es que la unión, ¿sí? Yo le digo unión, pues, pero hago referencia como tal que el contacto que debe haber acá por ese par superior, aquí se garantiza en función de la forma del seguidor, ¿cierto? Y en función de la rotación de la leva y el perfil como tal que tenga la leva. Miremos pues que ya cuando nosotros vamos a comenzar a definir como tal esos requerimientos o parámetros de diseño, yo tengo que tener en cuenta estas notas importantes que vemos acá. Vamos a leer las textuales y las analizamos. Me dice que el diseñador siempre deberá asegurar el contacto de forma permanente entre el seguidor y la leva. Eso es lo que yo les comentaba anteriormente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que garantizar ese contacto íntimo, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a garantizar? Lo puedo garantizar como tal por la forma del seguidor o porque yo tengo un cierre de fuerza que me garantiza que tengamos ese contacto íntimo y ese par superior. Para esto, el diseñador dispone de las siguientes alternativas. Entonces me dice el efecto de la gravedad. Entonces quiere decir que podemos tener qué sé yo, podemos tener aquí, por ejemplo, nuestra leva y solamente pues por el efecto de la gravedad pues tenemos un contacto entre el seguidor y la leva, ¿sí? Uso de resorte de compresión, y fíjense que es el que les estaba comentando normalmente del cierre de fuerza, y uso de una restricción tipo mecánica, ¿sí? Uso de una restricción tipo mecánica, ya que tengamos digamos que un dispositivo, un mecanismo adicional que me aplique una cierta fuerza sobre este seguidor para que tengamos siempre un contacto íntimo o puntual entre el seguidor y la leva. Miren que veíamos anteriormente que yo puedo tener un seguidor tipo rodillo. Ese seguidor tipo rodillo es algo como el que está acá, ¿sí? Y miren que este rodillo se caracteriza de una u otra manera.
Pues porque ese rollo es meramente un rodamiento, que en este caso vemos que un rodamiento, un rodamiento de agujas, y ese rodamiento de agujas pues me permite soportar mayor carga, ¿sí? Mayor carga radial, y también es adecuado porque el espacio que ocupan pues es mínimo. Entonces cuando tenemos limitaciones de espacio pues utilizamos normalmente esos rodamientos de agujas. En este caso, a lo que traemos a colación acá es que normalmente cada uno de estos seguidores tiene una capacidad de carga determinada. Y esa capacidad de carga de carril, como lo vemos acá, vamos a leer qué es eso. Me dice que la capacidad de carga de carril es la carga admisible bajo la cual el anillo exterior de un cojinete o rodamiento y la superficie de contacto pueden tolerar el uso repetitivo por un largo periodo. Entonces yo tengo que encontrar esa carga admisible. Entonces cuando me dice que esa carga admisible, ¿sí? ¿Está relacionada con qué? Está relacionada como tal con la resistencia. ¿Y a qué tipo de resistencia hacemos alusión? Pues fíjense que me está haciendo un anillo exterior. En este caso tenemos un anillo exterior que es este acá, ¿sí? Como tal, todo esto es el anillo exterior, ¿no? Acá como lo ven, esta parte gris, ¿sí? Que comprende como tal pues esta sección de acá y esta placa acá. Fíjense que acá tenemos contacto entre el anillo exterior y la aguja. Entonces, como hay un contacto ahí que es como por un contacto de carga cíclica, es un contacto de fatiga, me dice que es la carga invisible que se puede tolerar en función como tal de ese movimiento repetitivo, movimiento de fatiga entre el anillo exterior y el elemento rodante en este caso, que es la aguja, ¿sí? Y acá lo llamamos como superficie de contacto. La superficie de contacto como tal es el cilindro de aguja que estamos observando acá. Miremos pues que ese factor de capacidad del seguidor de levas está en estas gráficas, que pues eso sí depende del fabricante. Hay varios catálogos en los cuales usted va a encontrar esta capacidad de carga de carril en diferentes tipos de rodamientos. Y observamos que lo relacionan con la dureza de la superficie, aquí lo vemos en Rowell C, y la resistencia y la tracción Newton milímetros cuadrado. Aquí vemos un anillo exterior esférico o un anillo exterior cilíndrico, ¿sí? Ese que sea esférico o cilíndrico pues depende básicamente de la forma que va a tener aquí nuestro anillo exterior. Puede ser esférico si tenemos no un rodamiento cilindro de aguja, sino un rodamiento tipo Conrad de bolas, o uno exterior cilíndrico que podría ser en este caso como el cilindro de agujas. Vemos que si nosotros tenemos un factor de capacidad de seguidor de levas, pues digamos que de 4, observamos, nos venimos por acá y vemos que la dureza aproximadamente va a ser por ahí de unos 54 Rowell C, con una resistencia de la tracción por ahí de unos 2060 newton milímetros cuadrados, ¿sí? Y vemos que eso es en cuanto a la dureza, y aquí vemos que la dureza, por ejemplo, en el caso de uno cilíndrico, pues vemos la misma dureza, ¿sí? La misma dureza, digamos que para los 54 que dijimos ahorita de Rowell C, para la misma resistencia y la tracción, solamente lo que está cambiando es la capacidad del seguidor de levas, el factor de capacidad del seguidor de levas. Entonces aquí para el 54 decíamos que era 4, para un anillo exterior esférico, y para el anillo exterior cilíndrico más o menos decíamos que es de 2.5, ¿sí? El factor de capacidad del seguidor de leva.